Bueno, como decíamos, vamos a hacer la reflexión ahora de la palabra y luego haremos la Santa Cena, ¿vale? Ya sabéis que venimos hablando todos estos domingos atrás de los milagros de Jesús. Ese es el tema, la serie que estamos tratando. Y en esta serie hemos visto pues diferentes situaciones de personas que estaban necesitadas, probablemente desesperadamente necesitadas por alguna situación de enfermedad, de tormento, de angustia familiar, etc. Y lo que hemos visto es que se acercaron a Jesús porque sabían que Jesús podía hacer algo por ellos. Jesús ya era famoso por lo que hacía, sus milagros, y suplicaron, clamaron. Hay un montón de ejemplos ya que llevamos en este verano. Y recordamos palabras, ¿no? Como aquella mujer que decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, por su hija que estaba atormentada. O socórreme, ¿no? O sea que la gente acudía a Jesús. Eso es lo que hemos aprendido al ver los milagros. Y Jesús, pues normalmente, en todos los casos que hemos visto, atendió la petición. O sea que los sanó, los restauró, los liberó. Y lo que hemos visto también en esta serie, que llevamos todos los domingos, es que hoy, 2000 años después, Jesús puede hacer lo mismo, exactamente igual. Los mismos elementos que encontramos en los milagros de Jesús los encontramos hoy, 2000 años después. Seguimos siendo personas muy necesitadas, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tenemos grandes necesidades y Jesús sigue siendo el mismo poderoso, el mismo Dios de amor que puede recibir nuestro clamor y atender nuestra necesidad según su voluntad. Y muchos hemos experimentado eso, su liberación, su sanidad, y seguimos experimentándolo. Tenemos que reconocer que no siempre clamamos a Dios como deberíamos y sin tirar la toalla, eso hay que reconocerlo. Y también hemos de reconocer que no siempre nos miramos a nosotros mismos como personas necesitadas, pero esa es nuestra realidad. Pero como he dicho hoy, bueno, no lo he dicho, pero hoy, lo voy a decir ahora, vamos a hacer una especie de parón en ese tema de los milagros, en este sentido que venimos diciendo. Queremos hacer un parón y hoy me gustaría que pensáramos que un cristiano normal, como tú, que estás aquí o que estás en casa, un cristiano normal no solo es una persona que sabe reconocer su necesidad y clama a Dios por esa necesidad. También es una persona agradecida, ese es nuestro tema de hoy, agradecida a Dios por lo que Dios ha hecho. Sí, es que lo que estamos viendo en estos domingos es que la gente iba a Jesús y Jesús hacía. Pero ahora nos tendríamos que preguntar cuál ha de ser la respuesta de aquellos que han sido sanados, liberados, curados, perdonados. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Eso no lo hemos ido viendo, pero hoy sí. Y además, aunque nos tocaba otro milagro, he buscado uno en el que esta enseñanza está muy clara. Así que vamos a leer en Lucas. Le he pedido a Samuel si puedes ayudarnos con la lectura. Lucas 17, 11 al 19, vamos a leer allí. Hay una historia que para algunos de nosotros es conocida y es cuando Jesús hizo un milagro multiplicado por 10, porque curó a 10 personas que estaban enfermos de la lepra, a 10 leprosos. Y vamos a ver esta historia pensando en este punto de vista de cuál ha de ser la respuesta de aquellos que hemos sido sanados, curados, perdonados por Dios. ¿Cuál ha de ser la respuesta? Así que vamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias. Bueno, ¿veis este milagro? Aquí nos explica el evangelista, ¿no?, Lucas, que hay un milagro en el que Jesús cura a 10 leprosos. Y les ordena ir al sacerdote, porque eso era una ley del Levítico, del Antiguo Testamento, decía que con toda esta enfermedad de la lepra, los que pudieran ser sospechosos de tener lepra, o los que lo eran, o si se habían curado milagrosamente, tenían que ir al sacerdote. El sacerdote tenía que comprobar, en vez de ir al ambulatorio al CAP, tenían que ir al sacerdote. Y el sacerdote tenía que mirar si era lepra o no era lepra. Y si se habían curado milagrosamente, tenían que hacer una serie de cosas allí, delante del sacerdote, como eran unos sacrificios y como gesto de gratitud al Señor y tal, ¿no? Entonces Jesús lo que les dice es ir al sacerdote, casi que como dando por sentado que ya estaban curados, ¿no? Y lo que pasa es que yendo hacia probablemente Jerusalén, o sea que era un buen trecho, yendo hacia Jerusalén para ver al sacerdote, pues lo que pasó es que se curaron en el camino. Y lo que nos dice aquí la historia es que uno de ellos, de los 10, se dio la vuelta, caminó, no sabemos cuánto, caminó hasta donde estaba Jesús para darle las gracias. Y Jesús tiene esa expresión de queja, ¿no? ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, porque ese que volvió resulta que era samaritano, era de la tierra por la que Jesús estaba pasando. Hemos leído que Jesús iba de Galilea a Samaria, ¿sabéis cómo es un poco la geografía de Palestina? El norte está Galilea, Samaria está en el centro y Jerusalén está en el sur. Pues iba bajando, pasando por cerca de Samaria, uno de los leprosos resulta que era samaritano, y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Así que el que volvió a darle gracias a Jesús resulta que era, entre comillas, o no entre comillas, enemigo de Jesús. Y esa es la historia. Quizá para entenderla mejor, tenemos que recordar lo que era esta enfermedad de la lepra. Hoy en día no conocemos tanto de esa enfermedad, aunque hay algunos lugares en el mundo que aún hay, pero tiene cura. En entonces, esa enfermedad de la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Y era una enfermedad muy fuerte en cuanto a las consecuencias. Primero porque era una enfermedad mortal. Acababas muriéndote. Se te iba deshaciendo la piel, la carne, cayéndose, separándose de los huesos. Era algo terrible. Era contagiosa. De tal manera que la ley levítica decía que cuando alguien tuviera lepra no podía estar con la gente. Tenía que confinarse. ¿Os suena esto? Tenía que alejarse, meterse en un sitio donde nadie más pudiera verlo, y la gente lo que hacían en la familia era llevarle la comida cerca, se iban. ¿Os suena esto? Hay algunos que lo hemos hecho en el confinamiento, ¿no? Si era sospechoso de tener el virus, le llevaban la comida y se la dejaban allí y ya está. Esto más de uno lo ha hecho, que conocemos. Así era la lepra, te separaba de tu familia, no podías estar con la familia, no podías estar en sociedad, no podías ir a Jerusalén, no podías estar con nadie, estabas apartado, completamente apestado de la sociedad. Y además tenían que llevar una campanita, llevaban una campanita como las vacas que llevan una campana para que se oiga dónde están. La campanita era para que la gente supiera que ese era un leproso y pudieran retirarse y no acercarse, ¿no? Y lo que vemos aquí es que justamente vemos que se pararon de lejos. ¿Habéis leído? Lo que hemos leído es que esos 10 leprosos, cuando vieron que Jesús estaba por allí, se pararon de lejos porque no podían acercarse a nadie y empezaron a gritar, ¿no? Maestro.
Jesús, Maestro, ¿no? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así que esa era la enfermedad, era una enfermedad terrible. Y lo que vemos en el milagro, porque no hace falta que lo repitamos esto, lo de los domingos, es que ocurre los elementos que ya hemos dicho antes. Claman a Jesús, sabrían, lo conocerían, sabrían de él. Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia. Y Jesús les concede, como hemos dicho, les concede ser curados. Y además se lo conceden en ese viaje. O sea, Jesús otras veces había tocado a un leproso, Marcos capítulo 1, lo había tocado él, no podía tocarlo, porque él sería inmundo también, pero tocó a un leproso y lo curó. Aquí no lo toca, aquí no les dice sed sanos, aquí no les dice nada, solo les dice ir al sacerdote. Como dando por sentado que los cura solo por el poder de su palabra, ¿no? El poder de ese iros al sacerdote y ya está. Y esto es un elemento que venimos diciendo todos los domingos, y es que Jesús puede hacer lo que quiera y como quiera. De cualquier manera Jesús puede atender la necesidad que uno tiene, ¿no? Y esto es lo que pasó. Es importante recordar eso también. Así que fueron curados. ¿Era normal que regresaran dando gracias? ¿Todos? ¿Hubiera sido normal? Los que estáis en casa aquí están diciendo que sí. ¿Y vosotros qué decís? En casa. ¿Sí? Vale. Era normal. ¿Por qué? Porque tú imagínate la situación. O sea, tú vas caminando y dices, ¡hola! Ya no tengo lepra. Y iban ya camino del sacerdote. O sea, que ya iban para cumplir lo que les iba a dar el pasaporte de la vida nueva otra vez. O sea, podrían ir a casa, podrían estar con la familia, ya no estarían viviendo por allí, podrían comer con su gente, podrían ir al templo, una vida nueva, una vida transformada, ¿no? Y ¿tú qué hubieras hecho, no? ¿Darte la vuelta como el samaritano o no? Ahí tenemos esa disyuntiva, ¿no? Porque resulta que 9 no volvieron y uno sí que volvió. Era normal, era un pedazo de milagro. Porque Jesús curó a otros, pero que podían estar con su familia. Un ciego podía estar con su familia, un cojo podía estar con su familia. De hecho, la familia le ayudaría. Pero un leproso era un apestado, tenía que estar fuera, ¿no? Así que lo normal era que hubieran venido todos para hacer lo que hizo el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Regresó, y dice el texto, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Bueno, imagínate la alegría. ¿Tú te imaginas la alegría de alguien que ha sido liberado así, no? Glorificando a Dios a gran voz. Y, yendo a donde estaba Jesús, se postró rostro en tierra, dándole las gracias. Y era samaritano, dice Jesús. O sea que no era el que más números tenía para hacer eso, era el que menos números tenía para hacer eso, porque los otros conocían más de Dios a la manera judía, ¿no? Esto quizá es nuestra reflexión de esta mañana, y ya podríamos acabar aquí. Tenemos que hacer igual que el leproso samaritano. ¿Sí o no? Ir a Jesús, glorificar a Dios, porque hemos sido también nosotros limpiados, a gran voz, expresando la alegría de nuestra liberación, y con el rostro en tierra. Esto no solemos hacerlo, quizás es más oriental, ¿no? Es algo más oriental. Pero no nos iría mal un poco de humildad y tirarnos al suelo con el rostro en tierra para dar gracias por lo que Dios ha hecho. Yo me he preguntado por qué los 9 no volvieron. No sé qué pensáis vosotros. Y por qué creo yo que yo mismo, como cristiano liberado, no siempre doy gracias. A veces
no es lo que forma parte de la esencia de la fe de un cristiano, la acción de gracias, estar dando gracias, 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 gracias. Un cristiano normal es un cristiano que ante su necesidad clama, porque se ve necesitado. Y un cristiano normal es un cristiano que agradece a Dios con su boca, porque ha sido liberado de mucho. Y la pregunta, ¿y por qué no volvieron estos? No sé qué pensáis. Yo creo que el texto igual nos da una pequeña pista, no sé si es conclusivo, pero bueno, yo me animo a pensarlo así y pudiera ser. Fijaos que el versículo al final, cuando Jesús se queja, dice esto: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces le dice al samaritano, le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Claro, esto no se lo pudo decir a los otros. A los otros 9 no les dijo: vuestra fe os ha salvado. Os voy a dejar con el interrogante. ¿Será que los otros 9 no tenían la fe que tenían que tener y por eso no son agradecidos? Os dejo con el interrogante. Porque este que volvió agradecido recibió esas palabras. Tu fe, lo que tú tienes, porque claro, los otros también gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, que no es que no supieran quién era Jesús. Ahora, lo que yo he pensado es que estaban centrados en su necesidad, pero no les importaba Jesús. Y si me curan, pues estupendo, me han curado. Pero como no me importa Jesús, pues no vuelvo para decirle nada, porque ¿para qué? ¿Me entiendes? Es una manera de pensarlo. Esto no digo que sea así, pero me da que pensar que pudiera ser así. Lo cual nos sitúa en un problemón para nosotros si es que no somos agradecidos. Porque mi pregunta es, si yo no soy agradecido como cristiano hoy, 2000 años después, si no vuelvo a Jesús, si no busco a Jesús, si no voy a ver a Dios para glorificar a Dios, para darle gracias, ¿será que mi fe es auténtica? ¿O será que me interesa solo Dios para que me haga lo que yo quiero que me haga, pero no me interesa a Dios mismo? Esa es una gran pregunta. Y la gente en general siempre quiere que Dios haga cosas. Pero la pregunta que les podemos devolver es: ¿pero tú amas a Dios? Y si Dios te da esto o lo otro, ¿tú vas a casarte con Él? ¿Vas a convertirte en un seguidor suyo? ¿Vas a obedecerle el resto de tu vida? ¿Vas a glorificar a Dios y a postrarte rostro en tierra para darle gracias? ¿O tu único interés y mi interés como cristiano, que nos puede pasar, es lo que Dios, lo que queremos conseguir de Dios? ¿El milagro que nos interesa? Quizá esta es la razón principal por la que no se dieron la vuelta. Yo me imagino que habían kilómetros que recorrer, porque desde Samaria, más o menos, hasta Jerusalén queda un buen trecho. Yo estoy dando por sentado que tenían que ir a Jerusalén. Tampoco lo sé bien del todo, pero los sacerdotes estaban en el templo está en Jerusalén. Salvo que hubieran sacerdotes en la zona, y en Samaria no lo creo, de los sacerdotes judíos. Estarían en otro lado, pero no en Samaria. Así que igual fue pura vagancia. Pura vagancia, o sea, y te das cuenta de que, pero claro, yo creo que es lo primero. Porque si lo primero falla, si Jesús para mí no es importante, si a mí lo que me interesa de la fe y de la religión es lo que puedo conseguir de Dios, a la que me tengo que mover un poco y sacrificarme y levantarme a las 10 para venir al culto, o darme la vuelta como aquellos leprosos para caminar a lo mejor 40 kilómetros, supuestamente, eso no lo sabemos. ¿Tú sabes lo que son caminar 40 kilómetros, o 10 kilómetros, o 20 kilómetros para ir a darle las gracias a Jesús? Hombre, pues, ¿sabes? Que no, igual no era tan fácil volver. Oye, tenemos prisa de ir a Jerusalén para que nos den el pasaporte de vida normal
y ya no estoy en cuarentena, ya no estoy confinado, ¿me entiendes? O sea, tenían prisa. Era su interés. Claro, cuando uno no tiene más interés, entonces no se levanta temprano para ir al culto, ni conecta a las 11, ya se conectará luego. Hablo de si puedes, ¿eh? Si no puedes no pasa nada, si trabajas. No hay interés en venir aquí, tampoco. No queremos ir a ver a Jesús y postrarnos para darle gracias. ¿No será que tenemos más interés en nosotros y en lo que Dios nos tiene que dar que en lo que nosotros tenemos que darle a Él o en lo que representa Dios en nuestras vidas? Quizá, bueno, yo pienso que es lo primero, pero he apuntado aquí, igual eran unos maleducados, que no han tenido una madre española, de esas que le dicen a los niños, niño, ¿qué se dice? ¿Sabes, no? Que siempre la madre española le dice al hijo, cuando le han dado algo, ¿no? ¿Qué se dice? Si el niño no hace caso. Gracias, gracias. A lo mejor las madres judías no lo inculcaron, porque le faltaba una madre española. Yo no creo que sea eso. Ni siquiera creo que es porque no le dieran importancia al hecho de lo que había pasado. Porque era tan importante en sus vidas. Era tan importante para ellos su liberación que se olvidaron del que los liberó. Porque es más importante para ellos, que el que los liberó. Por eso se fueron para abajo y ya está. Pero daos cuenta de una cosa, Jesús se queja, ¿eh? Jesús se queja. Eso a mí me ha tocado un poquito cuando lo meditaba. Me ha tocado un poquito. Porque Jesús, no eran 10, dice. No eran 10. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y esa pregunta hoy nos puede resonar también. ¿No son miles los que han sido bendecidos por Dios en el mundo? Los que estamos aquí, no somos... ¿Cuántos somos? ¿20, 25? No somos 20, 25 aquí, en casa, los 200 que hay. Y los que no vienen, y los que no van a Jesús, y los que no están agradecidos, y los que no dan gloria a Dios. Jesús se queja, ¿eh? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este tiene auténtica fe. Tu fe te ha salvado. Nosotros, para terminar esta reflexión, no fuimos curados de lepra física, nosotros. O salvo que alguien haya sido curado de lepra, que puede ser, o de otra enfermedad. Pero nosotros sabemos muy bien que Jesús nos ha limpiado de un tipo de lepra espiritual, de un tipo de corrupción moral, que no física. La física es la lepra, como enfermedad que la carne se te corrompe, se te pudre y se te cae del hueso. Pero nosotros hemos sido limpiados del pecado, de la corrupción espiritual. Igual los que lo veis en el vídeo dicen, esta gente con el pecado. Bueno, llámale maldad, llámale egoísmo, llámale orgullo, llámale codicia, llámale lo que quieras, la maldad que hay en el ser humano. Jesús vino para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro problema espiritual, de nuestra corrupción espiritual, de esta lepra espiritual. Y nosotros hemos acudido a Él para que nos salvara de esa enfermedad espiritual, de gravísimas consecuencias, también como la lepra. Y Jesús nos limpió. ¿Debemos estar agradecidos? ¿Debemos glorificar a Dios por eso? ¿Se nos puede olvidar que fuimos limpiados de una enfermedad terrible, de terribles consecuencias? ¿Se nos puede olvidar? ¿Puede un cristiano olvidarse? ¿Puede un cristiano no reconocer que seguimos teniendo brotes de esa misma enfermedad hoy? No es que Jesús nos limpiara del pasado, sino que hoy, tú y yo que estamos aquí, seguimos teniendo brotes. Hay algunas enfermedades que empiezan y luego van dando brotes, como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Hay una hermanica pobre que está teniendo últimamente un brote de esto.
y se sufre, ¿no? Porque aparece de nuevo. Y cuando aparece de nuevo, el tratamiento tiene que volver, ¿no? Entonces nosotros que estamos aquí y en casa, nosotros no podemos olvidarnos de que fuimos limpiados por esa necesidad espiritual terrible, pero seguimos siendo limpiados porque hay brotes. Es una lástima, pero seguimos teniendo brotes. ¿Somos cristianos agradecidos? En el caso nuestro, y ahora voy a comentar esto para dar paso a la Santa Cena, ¿no? Vamos a recordar que hace 2000 años Jesús fue torturado físicamente y su sangre derramada. Vamos a recordar eso ahora. Jesús, ¿cómo curó y limpió a aquellos leprosos? Fácil, chupado, ir al sacerdote. ¿Cómo curó al otro leproso de Marcos capítulo 1? Lo tocó. ¿Cómo curó al ciego de la semana pasada? No voy a decirlo, con un salivajo. ¿No? Con saliva que le puso en los ojos. Un poco asqueroso, pero bueno, lo curó. Ahora, ¿cómo nos ha limpiado a nosotros de nuestros pecados Jesús? ¿Cómo? Por medio de algo que a Él le costó la vida. Por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, de su sangre. Y claro, y eso añade, en nuestro caso, un valor que debería de convertir nuestra reacción de gratitud en más fuerte todavía. Porque no es solo que alguien me cure, que ya estoy contento, sino es que encima ese alguien ha tenido que pagar un precio demasiado alto para que yo sea curado, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de si el cristiano tiene que estar agradecido ahora, con más razón diríamos que sí. Un cristiano no puede ser que no esté agradecido, porque no solo fue liberado, limpiado, curado, sino que costó la sangre de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a decir esto, y como estamos acostumbrados no le damos valor. Es como una costumbre ya. Pero tenemos que recordarlo. Mira lo que dice el apóstol Juan. Dice esto que estamos diciendo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero limpiarnos no con Mr. Proper o Mistol, no, con su propia sangre que tuvo que ser derramada. Tuvo que ser torturado su cuerpo, muerto su cuerpo y su sangre derramada. Por eso el cristiano normal, un cristiano normal y corriente, es un cristiano que reconoce su necesidad, sabe reconocer su necesidad y por tanto va a Dios a clamarle por esa necesidad. Y es un cristiano agradecido que glorifica a Dios porque ha sido limpiado, perdonado, liberado.